Seguramente has oído hablar de Warren Buffett, de Peter Lynch, de Charlie Munger, de Ray Dalio, y seguramente sabrás que estas personas se reconocen a nivel mundial por ser personas multimillonarias y que han hecho su fortuna gracias al mercado de valores. Pero hay una razón adicional por la cual estas personas son tan mencionadas en los medios y son tan importantes en el mundo de las inversiones, y es precisamente lo que vamos a ver en el video de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pablo y como lo decía al inicio, en este video voy a explicar por qué estas personas, por qué estos inversores son tan reconocidos a nivel mundial, qué están haciendo para lograr tanto éxito y qué podemos hacer nosotros como inversores, digámoslo novatos, para poder replicar la misma estrategia y tener éxito en el mundo de las inversiones. Antes de empezar, obviamente pedirles su ayuda con un like, y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan en el botoncito rojo que está ahí abajo y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más contenido como este. Existen muchas razones para que estas personas hayan tenido tanto éxito en el mundo de las inversiones a lo largo de la historia. Entre ellas, que tienen mucho dinero, que tienen mucho conocimiento, que tienen información privilegiada, llámalo como quieras, pero una cosa sí es cierta, es que estas personas empezaron desde abajo, empezaron de cero, así como muchos de nosotros. Entonces, si estas personas lo lograron, nosotros también podemos lograrlo. Así que esa excusa no vale. La razón principal por la cual estos inversores son tan mencionados en todos los medios es porque han batido el índice de referencia de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, por muchos años consecutivos. Como hemos hablado en videos anteriores, el retorno promedio del Standard & Poor's durante los últimos 100 años ha sido de más o menos un 10% anual. Y estamos hablando de que estos inversores han tenido un retorno superior a este 10% del Standard & Poor's 500. Y esto se debe a que estos inversores tienen una estrategia sólida que siguen al pie de la letra y no se desvían ni un milímetro. Además de eso, como creen en su estrategia, invierten a largo plazo y no se dejan influenciar por los altibajos del mercado. Simplemente siguen su estrategia al pie de la letra y no se desvían. Y no es que estos inversores sigan una única estrategia, no es que todos inviertan en lo mismo o hagan exactamente lo mismo. De hecho, dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor, cada uno seguirá su estrategia y tendrá construido su portafolio acorde a su tolerancia al riesgo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es algo muy importante y es la base que tienen todos estos inversores para poder tener éxito en el mercado, y es su portafolio de inversión. Y seguro te vas a preguntar, ¿cómo así que con su portafolio de inversión? Y sí, cada uno de estos inversores tiene su propio portafolio de inversión que se adapta a su estrategia. Hoy particularmente vamos a ver dos tipos de construcción de portafolio que son muy útiles para personas que apenas están empezando o incluso que ya llevan un camino recorrido en el mundo de las inversiones, que se ajusta muy bien al mercado y que mitiga un poco la volatilidad. El primero de estos portafolios es el portafolio llamado torta. Este portafolio lo que hacemos es que lo partimos en partes iguales. Normalmente la gente lo puede partir en 3, 4, 5 partes iguales dependiendo de los sectores o de los mercados en los cuales quiera invertir. Lo más común es ver portafolios divididos entre 4 y 5 partes. Personalmente yo tengo mi portafolio dividido en 5 partes iguales, cada una con un 20%. Este portafolio suele ser un poco más conservador, un poco menos volátil, porque uno de los componentes que tenemos dentro de este portafolio es precisamente el índice del Standard & Poor's 500. Entonces, lo primero que vamos a hacer es invertir un 20% de nuestro portafolio total en un ETF que rastree el índice del Standard & Poor's 500. Para estos ETFs tenemos varias opciones, pero yo personalmente sugiero irnos con el ETF VOO de Vanguard. ¿Por qué sugiero este ETF? Porque es un ETF que replica muy bien el Standard & Poor's 500 y a la vez tiene muy bajas comisiones, ya que solamente paga un 0.03% anual. Quiere decir que si inviertes $100 en este ETF, al final del año solamente vas a haber pagado $0.03 de comisión por mantenimiento. Habiendo ya vinculado nuestro portafolio al índice del Standard & Poor's 500, el siguiente 20% que vamos a hacer es invertirlo en acciones de crecimiento.
Estas acciones de crecimiento se caracterizan porque son acciones muchísimo más volátiles que pueden subir o bajar drásticamente durante el día o durante la semana o durante el tiempo. Estas acciones ofrecen, digamos, una opción para crecer y poder superar al índice del Standard & Poor's 500 y a la vez le da un toque más de riesgo a nuestro portafolio. Pero al tener el Standard & Poor's 500, pues digamos que lo que vamos a hacer es mitigar un poco tanto el crecimiento como las pérdidas, que es muy importante. Pero bueno, es un riesgo que voy a correr, ¿no? Para invertir en acciones de crecimiento, personalmente sugiero comprar el ETF QQQ, que es el ETF que rastrea el índice Nasdaq 100. El índice Nasdaq 100 es el índice que rastrea las 100 principales acciones tecnológicas de Estados Unidos. Esto, como les decía anteriormente, lo que nos va a permitir es tener un poco más de volatilidad, de manera que podamos tener ese plus que supere el mercado en el largo plazo. El otro 20% sería aconsejable invertirlo en mercados emergentes. Los mercados emergentes son todas esas economías que todavía no son una potencia mundial, como lo son, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y demás, sino que son países que están en vía de desarrollo y que están avanzando o creciendo de manera muy rápida. Para esto podemos encontrar países como China, Rusia, Brasil, India, Arabia Saudita y entre otros. Entonces, para este tipo de inversión existen muchos ETFs, existen gran variedad de ETFs que puedan seguir las economías de los mercados emergentes. Uno de estos es el VWO, que también es de Vanguard. Los ETFs de Vanguard se caracterizan por tener comisiones muy bajas, como les decía ahora. Entonces, con este ETF podemos hacer una diversificación en otros mercados diferentes al mercado estadounidense. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite poder desligar nuestro portafolio del mercado americano, caso tal que si eventualmente este mercado cae, pues cuando los mercados de las potencias caen, lo que normalmente pasa es que los mercados emergentes suben. Entonces lo que queremos es buscar eso, buscar un colchón o buscar una alternativa para cuando nuestra inversión principal caiga, la otra no la pueda compensar. Otro ETF que nos puede servir para invertir en mercados emergentes es el INDA. El INDA es un ETF que va ligado directamente a la economía de India. A pesar de que la India es un mercado que está en un alto crecimiento y que va en miras a ser el próximo China, no deja de tener un riesgo mayor que el VWO, porque esto no solamente nos sesga dentro de un solo país. Y si eventualmente hay un riesgo sistemático en la economía india, pues nuestra inversión puede sufrir bastantes caídas. Ahora, si te gusta, por ejemplo, el mercado brasilero, está el EWZ. Este ETF personalmente a mí me gusta mucho porque tiene empresas muy sólidas del mercado brasilero, pero no deja de tener el mismo riesgo que el INDA, ya que solamente se enfoca en un solo país. El cuarto 20% de nuestro portafolio lo podríamos invertir en el mercado financiero de Estados Unidos. Para este caso podemos utilizar el ETF FAS, el FAS. Este ETF se centra netamente en todo el sector financiero y de la banca de Estados Unidos. Ya sabemos que la banca es, digamos, el sector consentido de Estados Unidos y que cada que tiene crisis lo van a rescatar, por lo que podemos sufrir caídas, pero sabemos que no va a tener una bancarrota masiva. Entonces esto también nos puede dar un factor de crecimiento y es algo conservador en nuestro portafolio. Y por último, el último 20% podemos invertirlo, ya sea si queremos ser un poco más agresivos, podemos invertir en criptomonedas si queremos, o si queremos ser un poco más conservadores, podemos invertir en un REIT. Los REIT son los fondos inmobiliarios. Estos fondos básicamente lo que hacen es que compran propiedades, las rentan y distribuyen todas las utilidades dentro de sus accionistas. La política de los REIT es que deben distribuir mínimo el 90% de todas las utilidades de la compañía. Eso nos permite tener un flujo de caja constante que podemos reinvertir en cualquier área de nuestro portafolio para poderlo balancear. Para invertir en un REIT existen varios ETFs, entre ellos está el VNQ. Este ETF se centra netamente en REITs y distribuye dividendos de manera trimestral. Ahora, si lo que queremos tener es un portafolio un poco más conservador, podemos cambiar este último 20% o cualquier otro de los 20% por un ETF que reparta dividendos. Para este caso, el que más me gusta a mí personalmente es el SCHD.
El SCHD es un ETF que replica el Dow Jones, que es el índice industrial de Estados Unidos. Pero aparte de replicar el Dow Jones, lo que hace es que selecciona a las mejores empresas del Dow Jones que más han crecido y que mejor dividendos reparten. Eso nos garantiza más estabilidad en nuestro portafolio y menos volatilidad y riesgo a largo plazo. Ahora, existe otro tipo de portafolio que podría ser un poco más conservador y es el satélite. Como bien lo dice su nombre, lo que hace es que tiene un centro y que tiene varios satélites alrededor. Lo que se hace con el centro es que es la porción más grande de nuestro portafolio y los satélites son inversiones de mayor riesgo, pero con un porcentaje menor. Entonces, volviendo al caso anterior, si queremos invertir en los mismos sectores que mencionamos en el portafolio 1 o en el de torta, en el de satélite, en la parte central o en el más grueso, lo que podemos hacer es invertir en el índice de Standard & Poor's 500, en el VOO. Para este centro podemos asignar ya sea un 50% y repartir el otro 50% en 10 sectores diferentes, o bajarle un poco al centro, a un 30% puede ser, y repartirlo en una mayor cantidad de satélites. Eso ya depende de la estrategia que quiera seguir cada uno. Lo importante es que el centro sea una inversión bastante segura para evitar tener un riesgo potencial de pérdida en nuestro portafolio. Estos dos tipos de portafolio, independiente de cuál escojas, son muy útiles para inversores principiantes o personas que apenas están empezando en el mundo de las inversiones. Incluso personas que ya tengan un nivel intermedio, que de pronto lo que quieran es un poco más de tranquilidad en sus inversiones y mantener una estrategia a largo plazo, también replican este tipo de portafolios para evitar complicarse la vida. Déjenme saber en los comentarios si conocen otro tipo de portafolios o si de pronto a este tipo de portafolio le harían otras modificaciones para volverlo más atractivo o más conservador, porque todo esto es válido. O sea, no hay una fórmula secreta que sea la que lleve al éxito. Simplemente debemos mantener nuestra estrategia en el largo plazo y confiar en ella. Recuerden que si les gusta este tipo de videos, si dejan un like y se suscriben al canal, a mí me ayudan un montón a seguir creciendo. Esto no cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo. Así que por favor, ayúdenme con un like, suscríbanse al canal. Solamente es dar un clic en un botoncito y a mí me ayudan un montón. También les cuento que recientemente lancé mi nuevo podcast en compañía de otro compañero que también le gusta mucho este tema de las inversiones. Lanzamos este nuevo podcast que se llama Charlas de Bolsillo. Les voy a dejar los links del podcast acá abajo. Síganos en YouTube también y en Spotify. La idea es que sean charlas muy amenas entre nosotros dos, y la idea también es hablar de todo este tema financiero, de inversiones, de educación financiera, tarjetas de crédito, todo este tipo de cosas, pero de una manera muy divertida, muy tranquila. Nos pueden escuchar mientras están manejando, mientras están trabajando, mientras van en el metro, en el bus, en el carro, mientras están cocinando, donde quieran nos puedan oír. Son podcasts realmente cortos y muy entretenidos, así que los invito a que nos sigan. Los dejo el link abajo en la descripción. Y si aún no sabes cuáles son las diferencias entre los brokers Happy y eToro, si quieres empezar a invertir y aún no sabes cómo hacerlo o dónde hacerlo, te voy a dejar este video de por acá para que vayas y lo veas. Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo y chao.